Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas MOOC, charlas abiertas masivas online. Hoy tenemos con nosotros al doctor Rubén Gatti, quien es director del posgrado de Medicina Felina 2, que comenzará el lunes 4 de mayo. Les recuerdo a todos los participantes que cuando requiera utilizar el chat, por favor, antes del envío, marquen la opción enviar a todos los panelistas y participantes. De esta forma, todos podrán ver sus preguntas o respuestas. Muchas gracias y doctor, cuando quiera puede comenzar. Bueno, ok. Buenas noches. A ver, vamos a hacer una prueba. Si me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, ok. Fenómeno. Bueno, buenas noches. Vamos a tener esta reunión y que es una de estas charlas que son así un poco para generar un poquito de, digamos, de presentar más que nada el curso de Medicina 2 y hablando de un tema bastante importante dentro de la medicina felina, que son algunas alteraciones hereditarias, en este caso renal, que es el PKD. Bien, entonces, vamos a definir la enfermedad. La enfermedad se llama enfermedad poliquística renal, o PKD, que es la sigla en inglés, que como es recontra conocida internacionalmente, bueno, lo vamos a decir muchas veces de esa forma. Esta enfermedad es una enfermedad que es producida por la mutación de un gen que regula, por supuesto, una proteína, como ocurre en todos los genes, y que esa alteración produce una, digamos, malformación a nivel de los túbulos renales. Eso va a producir quistes que van a ir de 1 milímetro a 1 centímetro o más, y que con el tiempo van a aumentar de tamaño porque se van a llenar de líquido. Esta es una enfermedad que, si bien como al ser genética ya nacen con eso los gatos, no van a tener una presentación clínica hasta una mediana edad generalmente. O sea, entre los 7, 8, 10 años se va a dar principalmente la mayor, digamos, presentación clínica, o sea, los síntomas clínicos. Pero la enfermedad en sí, por supuesto, ya va a existir desde el nacimiento, porque es una alteración genética. Esta enfermedad se da fundamentalmente en la raza persa y todos los derivados de los persas. Lamentablemente los persas, bueno, no sé si lamentablemente, pero bueno, con respecto a esta patología genética sí, es una raza muy importante en el mundo. Casi la mitad, se calcula que casi la mitad de los gatos de raza del mundo son persas. Así que es una raza que tiene digamos, una presencia muy fuerte en todo el mundo, porque justamente son animales que tienen una carita y una cabecita parecida a lo que sería un bebé humano, y por lo cual entonces despiertan mucha, digamos, admiración de parte de los humanos grandes, ¿no? Se ha visto que en esta raza aproximadamente casi en algunos casos la mitad de los individuos de la raza tiene esta enfermedad. Aquí vemos, bueno, distintas estadísticas, distintos lugares, en algunos lugares más, en otros menos, pero bueno, más o menos está entre el 40 y el 50%. Ya vamos a ver más adelante que vamos a tener dos formas de diagnosticar la enfermedad, una por ecografía y otra por un análisis genético. Lo que quería hablar y comentarles un poquito, la raza persa es una raza de origen de Persia, justamente, actualmente Turquía. Es un gato con
compacta, pesada, y actualmente es un braquicefálico, no lo era en su origen. Esto fue una modificación genética que se hizo por selección de los criadores, justamente para lograr esa carita parecida a un bebé humano, con ojos grandes, nariz chica, orejas chiquitas. Bueno, o sea, toda una conformación que fue en búsqueda de, digamos, mayor o de más cantidad de adeptos que quisieran tener un gato de esta raza. Tiene dos características también importantes que es una raza compacta, pesada, y por supuesto es de pelo largo, ¿no? Ahora, esta característica de raza compacta, pesada, ha hecho que estos gatos, esta genética del persa, se haya metido en otras razas que le querían dar esa conformación de gato pesado o robusto. Entonces, hay varias razas que están emparentadas, algunas directamente. Por ejemplo, hay dos que son dos persas casi genuinos, que son el exótico y el himalayo. El exótico es un persa de pelo corto, la única diferencia que tiene es eso, que tiene el gen de pelo corto. Y el himalayo es un persa con los colores del siamés. En algunas organizaciones de asociación, de socios, digamos, de criadores, se les llama persa color point, y en otros se lo llama como si fuera una raza aparte, como el himalayo. Bien, estas dos razas son persas como camuflados, ¿no? Después tenemos estas otras razas donde ahí sí intervino el persa en su conformación, dándoles un poco esa característica de gato pesado o de huesos grandes. Y después hay otras razas donde también ha habido algo de genética persa, y también donde pueden aparecer estas patologías que son originales de la genética persa. Bien, ¿cuál sería la fisiopatología del PKD? Dijimos que se forman quistes por esa falla genética, y hay dos situaciones. Primero es la formación del quiste y después es su crecimiento. Entonces, a medida que, se forma un quiste y va creciendo, va destruyendo el tejido renal. Entonces, eso es lo que va ocurriendo, y de esa forma se van produciendo, digamos, la destrucción del tejido renal, y van disminuyendo las nefronas funcionales. Así es como vemos que en un gato joven los quistes son pequeños y, en poca cantidad, pero a medida que el gato crece y envejece, o más o menos llega a una edad madura, ahí se ve como estos quistes ocupan prácticamente todo el riñón. Y como nosotros ya sabemos de lo que es una enfermedad renal, cuando se pierde el 75% del tejido renal funcional, entonces entraríamos en lo que se llama la enfermedad renal crónica. Además, con la edad, si estos gatos sobreviven más tiempo, seguramente van a aparecer otros factores que van también a disminuir el tejido renal funcional, con lo cual se van a sumar otras alteraciones que van a empeorar el cuadro de la enfermedad renal. Bien, el gen PKD es un gen dominante que fue descubierto en el año 1967, y todos los gatos que tienen PKD son heterocigotas, o sea, tienen un gen normal y el gen anormal. No existen homocigotas con los dos genes anormales, porque es mortal la enfermedad en esa situación. O sea que esos gatos, cuando son homocigotas, mueren antes de nacer. La alteración es un cambio en una base de citosina por adenina en el exón 29. Bueno, todo esto es digamos, mucha genética, y produce una alteración en una proteína que hace que los
el epitelio, los túbulos renales, se deforme y se forman los quistes. Así que bueno, esa es un poco la causa de este problema. Los quistes, como dijimos, pueden ser de 1 milímetro hasta 3 centímetros, se van llenando de un líquido que es una mezcla entre la filtración renal y la secreción de las células epiteliales, desde color amarillento, y a veces una de las características de esta enfermedad es que fácilmente se producen infecciones y esos quistes pueden llegar a ser hasta purulentos. Bien, acá les voy a explicar simplemente cómo es el tema de la dominancia simple, porque esto tiene importancia después para algún manejo que se puede hacer en los criaderos. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un progenitor que está libre, que es el que está acá arriba, no sé si se ve en la flechita, creo que sí, ¿no? O sea, este progenitor que está libre de la enfermedad, con las dos P, yo le puse P, no importa, cualquier letra sirve, que serían dos P minúsculas, porque las letras minúsculas significan que el gen es recesivo. ¿Por qué? Porque en este caso el gen patológico es dominante, entonces lo ponemos con una P mayúscula. Entonces, bueno, esto que es un cuadrado de Punnett, que es donde se mezclan los genes de los padres, nosotros tenemos un progenitor libre acá arriba y un progenitor que tiene la enfermedad, tiene PK, y que es heterocigota, pues tiene una P grande y una P chiquita. Bien, entonces, cuando se mezclan estos dos progenitores, vamos a tener dos, o sea, de las 4 posibilidades, vamos a tener 2 que van a tener P grande y P chiquita, y otros 2 que tienen las 2 P chiquitas. Entonces, ¿qué significa esto? Que el 50% de la descendencia de esta cruza va a tener PKD en la generación siguiente. O sea que cuando cruzamos un progenitor libre con uno enfermo, nos va a dar la mitad de esos de las crías con PKD. Ahora, si los dos progenitores fueran heterocigotas, o sea, los dos serían enfermos, que es una posibilidad muy importante también, entonces ahí vamos a tener más variación. Por ejemplo, aquí tenemos los dos progenitores, tienen PKD. Las P mayúsculas son las del gen dominante que produce el PKD. Entonces va a haber uno de estos cuadraditos que tiene las dos P mayúsculas. Las dos P mayúsculas dijimos que no pueden existir. Por lo tanto, estos gatos mueren. Entonces, el 25% de esta cría, de las posibles crías, va a morir porque van a ser homocigotas con las dos P mayúsculas. Después vamos a tener dos cuadritos con una P mayúscula y una minúscula, que son este y este, y esos son los enfermos. O sea, esos gatos van a nacer ya con el PKD. Y va a ser un 50% de toda la posible cría que va a tener PKD. Y aquí solo uno de los cuadraditos, que es un 25%, nos va a dar la posibilidad de estar libre del PKD. O sea que si nosotros si cruzamos dos progenitores enfermos, vamos a tener mucha menos posibilidad de tener animales libres y vamos a tener animales muertos y animales, la mitad van a ser con PKD. Bien, ¿cuáles van a ser los signos clínicos de esta enfermedad? Bueno, en principio es una enfermedad, esto se va a comportar como una enfermedad renal crónica, pero con la diferencia de que va a empezar más temprano que lo que habitualmente empieza en la enfermedad renal crónica en los gatos. O sea, en los gatos donde la enfermedad renal crónica es adquirida, normalmente vamos a tener gatos que tienen más de 10 años cuando empiezan la enfermedad. En este caso, vamos a tener gatos que van a empezar más temprano, entre los 3, 4, 5 años pueden empezar. Bueno, 7 años es un
un promedio. Y va a haber dos características importantes dentro de la signología clínica, que estos gatos van a tener probablemente en algunas circunstancias, en forma seguida, hematuria e infecciones urinarias. Las infecciones urinarias aquí pueden dar, a veces en el gato, muchas veces son asintomáticas, pero bueno, pueden tener fiebre, leucocitosis, hematuria también, piuria, y provocar inclusive hasta una situación de enfermedad, o sea, de una sepsis generalizada, ya dando anorexia, deshidratación, bueno, etc. Entonces, los signos clínicos que vamos a tener normalmente van a ser los de la enfermedad renal crónica. Podemos tener en algunos casos anorexia, pérdida de peso, depresión, vómitos, poliuria, polidipsia. Aquí volvemos a ver un gato con un riñón joven y un riñón más adulto, más grande, donde vemos que empeora mucho esa situación de los quistes. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a encontrar estos signos clínicos tempranos de la enfermedad renal crónica. Podemos palpar en esos casos los riñones y vamos a encontrar generalmente una nefromegalia. Ahora vamos a ver algunas características. Por supuesto, vamos a hacer un laboratorio para ver qué está pasando, cuál es la patología y obviamente hacer una ecografía para ver también ver qué pasa con esos riñones. O sea, nosotros cuando vemos un persa, para tener un dato más concreto, lo primero que tenemos que hacer es tratar de chequearle los riñones a ver cómo están. Si es que ya no vienen con el chequeo del análisis genético. Muchos criaderos tienen una especie así de estatus de libre de PKD, entonces chequean a todos sus gatos, sus reproductores, y bueno, si los reproductores están libres, obviamente los cachorros también lo van a estar. El análisis genético se hace en algunos laboratorios en el mundo. En la Universidad de Davis, en Estados Unidos, lo hacen, inclusive si lo mandan por correo de cualquier lado. Nosotros en Argentina tenemos el laboratorio genético de la Sociedad Rural, que también los hace, así que esta es una posibilidad. Y el análisis genético se hace por hisopado de la boca o con sangre directamente. La precaución que hay que tener es que los gatitos, como ven, ya se puede hacer a partir de los 2 meses, después se puede hacer de más grande también, pero bueno, lo que les interesa a los criadores es saber justamente si ese gatito nació o no con el problema. Entonces, la única, diferencia es porque nosotros podemos tener cachorros que nazcan sanos, aunque tengan los padres enfermos. Como vimos en el cuadrado de Punnett, tenemos posibilidad de que siempre nazcan sanos, aunque tengan los padres enfermos. Entonces ahí la precaución que tenemos que tener es que el gatito no esté mamando en ese momento, porque, por ejemplo, si la madre es la enferma y él está mamando, tomando la leche de la madre, pueden quedar células de esa leche y que tengan la alteración genética y entonces le daría positivo. O sea que estos gatitos tienen que estar sin estar amamantándose en ese momento. O si no, a usar directamente la sangre. Perdón. Bien, dijimos que una posibilidad es la palpación también. Esto todo ayuda al diagnóstico. Por supuesto que si nosotros hacemos una ecografía ya el diagnóstico lo tenemos, ¿no es cierto? Pero también es bueno hacer un poco de semiología y practicar, porque a veces podemos encontrar nefromegalia en distintas situaciones, por ejemplo, hidronefrosis, pielonefritis, un linfoma, PIF,
Justamente hace poquito diagnosticamos un caso de PIF seco solo por la nefromegalia, o sea, como punto de partida, ¿no? No es que solo por eso, pero de ahí en más llegamos al diagnóstico de PIF, por supuesto, clínico, ¿no? Bueno, o sea que hay distintas formas o distintas posibilidades de palpar nefromegalia, y es bueno aparte que uno vaya palpando todos los riñones, porque así se va haciendo a la mano y va sintiendo más o menos el tamaño, la consistencia, la forma también que tienen los riñones normales del gato. Entonces, siempre es importante conocer lo que es normal para después darse cuenta enseguida lo que es anormal. Bien, y los quistes perinéfricos también es una patología bastante rara. Bien, acá vemos, por ejemplo, un gato que tenía, esto es de un libro, que tenía un exótico, que tenía, bueno, un riñón enorme, fíjense, parece, no sé, una pelota de fútbol. Pobre gato. Bien, la prueba genética, como dijimos, permite detectar la enfermedad a una edad muy temprana, o sea, lo más temprano posible. Y la idea siempre es que nosotros tengamos ese dato para evitar que el gato que da positivo entre a un programa de reproducción. Si bien los gatos persas son gatos de crecimiento lento y normalmente se recomienda que no entren en cría hasta los año y medio, 2 años por lo menos o más, y ahí ya tenemos tiempo suficiente para hacer el diagnóstico, inclusive ecográfico, siempre es bueno ya tener, digamos, una idea de en qué situación está ese cachorro que nació probablemente de padres que alguno tenía la enfermedad. La ecografía, entonces, es el método más fácil y más certero para hacer el diagnóstico. Se considera positivo, aunque en un solo riñón haya un quiste de 2 milímetros, ya es positivo. Esto se puede empezar a hacer desde las 7, 8 semanas de vida, o sea, desde los 2 meses ya también se puede comenzar a hacer la ecografía, pero si es negativo no podemos descartar, sino que se ha visto que recién a los 10 meses de edad se puede tener la confiabilidad de que si el gato es negativo no va a tener PKD. O sea, 10 meses es el tiempo mínimo para hacer un diagnóstico negativo. Por supuesto, bueno, si se hace más adelante, mejor, ¿no? Si se hace a los 12 meses, a los 15 meses, mucho mejor. Bueno, acá tenemos algunos casos que en este momento, o sea, no los vamos a hablar, esto lo vamos a dar en el posgrado de Medicina 2, pero bueno, son casos que van apareciendo, o sea, no es una enfermedad, hay que tener en cuenta esta situación, que si bien la mayoría de nosotros tiene el concepto que las enfermedades hereditarias son enfermedades raras, hay muchos casos en la medicina felina donde no son tan raras. Y este es el caso donde es una enfermedad bastante frecuente. O sea que vamos a encontrar siempre algunos gatos con esta enfermedad e inclusive a veces de otras razas, como en este caso un gato siamés. O sea, es raro, pero pueden aparecer de otras razas. Lo más común es que aparezcan dentro de la línea de los persas. Bueno, en el laboratorio vamos a tener, por supuesto, azotemia, isostenuria, hiperfosfatemia, hipopotasemia, anemia, acidosis, o sea, toda la patología que nos va a dar la insuficiencia o la enfermedad renal crónica. Se acuerdan que según la IRIS vamos a tener 4 estadios, todo esto sigue igual, y hay una subclasificación por proteinuria y por presión arterial. Recuerden que estas dos cosas, la proteinuria y la presión arterial, no es que se da siempre, sino que se da en algunos casos y no tiene nada que ver con los estadios.
Y una cosa interesante es que, bueno, que más o menos se sabe que cuando el gato entra en un estadio 2, le queda un 30% de riñón, cuando pasa al estadio 3 le queda un 20%, y cuando llega al estadio 4 le queda un 10% de riñón, con lo cual no es posible vivir, y generalmente estos gatos tienen 2 o 3 meses de vida nada más. Lo que dijimos es que es muy importante estar atento en estos casos con las infecciones. O sea, son bastante comunes porque hay como una especie de ese caldo de cultivo que son la retención de la orina en los quistes, y que es llegado a un punto también, como ocurre en toda enfermedad renal, la orina se torna isostenúrica y eso hace que baje mucho digamos, las defensas a nivel de la posibilidad de que haya bacterias que sobrevivan en la orina, ¿no? Todos sabemos que los gatos tienen una gran defensa de sus vías urinarias contra las infecciones porque tienen una alta densidad en la orina, pero cuando esa densidad baja, ahí se le baja también las defensas. En las infecciones vamos a tener decaimiento, puede haber dolor, puede haber una agudización de la enfermedad renal si la infección se generaliza en el riñón. Piensen que toda infección a nivel renal inflama y obstruye el mecanismo de funcionamiento de las nefronas, y eso produce una agudización. Eso lo vemos muy comúnmente en todos los gatos que tienen enfermedad renal crónica y que de repente venían bien controlados y de repente nacen un pico urémico. La mayoría de las veces esos picos urémicos se deben a infecciones. Bien, tenemos que controlar la orina frecuentemente en estos gatos, ver el sedimento, si hay bacterias, si hay más de 5 leucocitos por campo, y hacer cultivos, urocultivos, digamos, frecuentemente. Por supuesto, para obtener esta orina tiene que ser lo más aséptica posible. Se puede tratar de conseguir, digamos, el flujo medio por compresión, o, bueno, lo que está indicado siempre en forma más efectiva es la cistocentesis para el cultivo y el antibiograma. Bien, hay una serie de agentes que se conocen, que son los más frecuentes: Staphylo, Escherichia, Proteus, Pseudomonas. Bueno. En esos casos, bueno, hay que hacer el urocultivo y ver cuál es el que está. Y hay una cantidad de antibióticos que podemos usar como en forma general en un principio, porque sabemos que, bueno, todo cultivo tarda por lo menos una semana, así que no podemos dejar el gato si sospechamos que hay o si estamos viendo un sedimento que puede ser una infección. Mandamos a hacer el cultivo, pero no podemos dejarlo en banda una semana, o sea, sin medicación. Entonces, ahí utilizamos algún antibiótico de amplio espectro. Los que se han visto que tienen una buena penetración en los quistes son las quinolonas, enrofloxacina, marbofloxacina, y bueno, y si no, trimetropina, sulfa, clindamicina, amoxiclavulónico. Bueno, estos son antibióticos generales de ataque, de choque, y después veremos, de acuerdo a la respuesta que haya en el cultivo y antibiograma. Si no sale el mismo antibiótico, seguiremos con el mismo, y si no, bueno, lo cambiaremos. Pero hay que tener en cuenta que en estos casos por lo menos hay que darlo 15, 20 días o un mes para tratar de manejarlo lo mejor posible. Hay posibilidad de hacer también cultivos y antibiogramas de los quistes si son grandes. Si hay quistes muy grandes, está indicado hacer la punción. Se puede hacer bajo la dirección de la ecografía, y también serviría para hacer el cultivo y antibiograma. Una de las cosas que también se
se ha indicado que, bueno, si los quistes son muy grandes y producen mucha presión en el riñón, sería una buena práctica desagotar esos quistes, pero bueno, eso va a ser provisorio porque se van a volver a llenar en poco tiempo. Bueno, y llegamos al tratamiento. Por supuesto, no hay tratamiento etiológico. El tratamiento tiene que ser sintomático de la enfermedad renal, controlar el tema de infecciones fundamentalmente. Utilizaríamos una dieta renal desde un principio. Y bueno, hay posibilidad de hacer a veces, si hay un riñón que está muy afectado y que complica mucho la situación, que se producen las infecciones allí, estaría indicado también inclusive hacer una nefrectomía unilateral. Las otras opciones, diálisis, trasplante de riñón, bueno, todas esas no son muy posibles. Y las células madres se podrían llegar a usar, pero tampoco no vamos a tener, creo yo que no vamos a tener mucha suerte en estos casos. ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, el tratamiento que hacemos en forma conservadora es el típico para una enfermedad renal, como ya lo hemos visto en otras charlas. O sea, allí usamos los omega 3, los antioxidantes, las vitaminas B, C, D y E. Hay que controlar la hidratación, la pérdida de peso, sobre todo si el gato está con hiporexia o anorexia. Bueno, y siempre queda la posibilidad de usar lisados renales y células madres como para ayudar a las células que quedan todavía. Obviamente que acá hay un proceso. El problema con esta enfermedad es que el proceso de formación y de agrandamiento de los quistes hace que el deterioro sea más rápido de la enfermedad renal. O sea, no es una enfermedad renal común donde es mucho más lento, y por eso un gato con una enfermedad renal normal, digamos, adquirida, es un gato que si lo manejamos bien puede vivir 6, 7, 8 años desde el momento que se diagnosticó. Estos gatos no viven tanto, a lo sumo pueden vivir 1 o 2 años, porque el proceso de agrandamiento de los quistes es bastante rápido y eso hace que se lesione más rápido el tejido renal. Por supuesto, también como en toda enfermedad renal, vamos a manejar la anemia, la hipopotasemia, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo renal, la hipertensión. Si hay proteinuria, vamos a tener que manejarla. En general, la proteinuria, como sabemos, son alteraciones glomerulares. Acá estamos frente a un proceso típico de enfermedad tubular. Bueno, y las infecciones de las cuales ya hemos hablado. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hacer todos estos manejos? Como dijimos en un primer momento, sería hacer un diagnóstico precoz, por lo menos lo suficientemente precoz para no entrar, para que ese animal, si está enfermo, no llegue a la reproducción. Inclusive, lo ideal sería el gato que se diagnostica con PKD, que sea castrado inmediatamente y que vaya digamos, a ser un animal de compañía, nada más. Por supuesto, avisándole a la gente, a los propietarios nuevos, si lo van a regalar o van a hacer, bueno, no sería muy ético venderlo. Estoy hablando de los criaderos, ¿no es cierto? Pero bueno, habría que avisarle a los propietarios nuevos que tiene esta enfermedad. Por supuesto, también eso va a favorecer el tratamiento, si tenemos un diagnóstico precoz, y también hacer algún tipo de manejo de recuperación genética, que ahora vamos a hablar. Recuerden que a través de la ecografía nosotros podemos hacer el diagnóstico entre los 10 y los 12 meses, y a través de la genética se puede hacer a partir de los 2 o 3 meses.
Y bueno, los que son positivos o los castramos, o si son animales excepcionales, los podríamos dejar para hacer un manejo posterior. Y también, por supuesto, si tenemos un positivo, hay que chequear muy bien a todos los hermanos y familiares de ese gato. Como decía hoy en el cartelito que puse en el foro de Veterinarios en Web, esta es una enfermedad nefasta porque, ¿qué pasa? Es una enfermedad hereditaria, pero que se manifiesta recién a la edad media del gato, o sea, a los 7, 8 años. Entonces, esto ha hecho, hasta que se descubrió cuál era la enfermedad, ha favorecido que la mitad de los gatos del mundo persas tuviesen la enfermedad, porque al no ser una enfermedad que se observa desde el nacimiento o desde los pocos meses de vida, bueno, todos estos gatos enfermos entraban en reproducción. Entonces, cuando llegaban a tener la signología y probablemente la mayoría se moría rápidamente, ya habían tenido cientos de hijos. Inclusive si alguno de estos gatos, supónganse, había salido campeón en alguna exposición, que eso ocurre a los 2, 3, 4 años de vida, bueno, ese gato ya había tenido capaz que miles de hijos y todos les pasaba la enfermedad. La idea ahora es que todos los criaderos de persa y relacionados puedan hacer la prueba o tengan una idea de que hay que chequear a esos gatos contra el PKD. Antes de que existiera la prueba genética, Biller y Di Bartola, que son dos veterinarios que han estudiado mucho esta enfermedad, ya estaban diciendo que la simple selección mediante el ultrasonido y la castración de los afectados podría haber eliminado esta enfermedad. Pero bueno, como siempre ocurre, estas cosas no son muy tomadas en cuenta por los criadores, por lo menos no lo fueron en su momento, y bueno, y así la enfermedad se expandió muchísimo. ¿Cómo podemos hacer porque, bueno, también surge la situación de decir, bueno, si la mitad de los gatos persas o el 40% de los gatos persas del mundo tienen PKD, bueno, liquidemos a todos esos gatos. Eso sería una pérdida genética terrible para todas las otras condiciones que tienen los persas. Entonces, y perderíamos la diversidad genética de la raza también. Por lo cual, entonces, hay una posibilidad de hacer lo que llamamos una reproducción controlada, con tanto la prueba genética como la prueba de la ecografía. O sea, la idea es que nosotros hagamos, si tenemos un reproductor que es positivo, que tiene PKD, pero que realmente vale la pena salvar su genética, entonces lo que vamos a hacer es lo que dijimos en un primer momento. O sea, ese progenitor, supongamos, acá está el de la izquierda, que es el enfermo, supongamos que es muy bueno porque tiene todo lo que quieren los criadores persas, tienen los ojitos redonditos, tienen las orejas chiquitas, tienen una buena mordida, el pelo de 12, 15 centímetros largo, bueno, todo lo que quieren obtener. Bueno, entonces se hace la reproducción con un animal libre y ahí vamos a ver que, bueno, la mitad de los animales van a ser positivos y la otra mitad van a ser normales, o sea, no van a tener la enfermedad. Entonces, bueno, vamos a descartar los positivos y nos vamos a quedar con la descendencia normal que va a tener la genética de su progenitor bueno, aunque estaba enfermo, ¿no es cierto? O sea, vamos a mantener la genética y vamos a evitar meter en la reproducción a los que sí están enfermos. Entonces, esta es la idea de hacer un buen manejo a nivel de los criaderos. Bien. Bueno, entonces para resumir un poco, nosotros, todos los gatos persas y derivados, lo ideal es que le hagamos un control genético o
por lo menos, si no tenemos eso al alcance, hacerle una ecografía a partir del año de edad, digamos, o sea, más concretamente a partir de los 10 meses. Y bueno, ahí ya vamos a tener una respuesta, un diagnóstico, pero si no, si no tenemos eso y el gato se presenta con poliuria polidipsia, con renomegalia, con infecciones urinarias, bueno, ahí vamos a tener que sospechar por lo menos que este gato puede tener PKD y tendremos que hacer las pruebas para llegar a ese diagnóstico. Bien, les quería comentar también que el 4 de mayo comenzamos el curso 2 de medicina felina. Es un curso que tiene 20 módulos y 21 docentes. No hace falta hacer el curso 1 primero, porque no son, digamos, no es uno la continuación del otro, sino que son complementarios. Entonces, cualquiera puede hacer el curso 1 o el curso 2 primero y después, si quiere, puede hacer el otro, por supuesto. Son dos cursos que tienen totalmente diferentes, salvo uno o dos temas, son distintos todos. En este curso 2 yo doy la parte de patologías genéticas y además se dan una cantidad de temas importantes, reproducción, neonatología, pediatría, estudio de la médula ósea de los gatos, todo lo que son diagnósticos por imágenes de cualquier tipo, radiología, ecografía, endoscopía, resonancia magnética. O sea, bueno, se tiene varios temas de cirugía también. Así que, bueno, es un curso que es son complementarios los dos, el 1 y el 2. Bien, hasta aquí llegamos. Ahora voy a ver si puedo el chat y trataré de contestar algunas preguntas. A ver. Esperen, porque tengo que enganchar el chat. Bien. A ver. Un momentito, estoy viendo. Me voy para arriba para ver. Ok. Me dicen que se escuchaba bien. Bueno, una pregunta es si le hacemos SDMA. La verdad que no vale la pena hacer SDMA porque acá el diagnóstico, una vez que nosotros hacemos una ecografía, la SDMA, ¿para qué sirve? Para saber si tenemos una enfermedad renal. Si nosotros hacemos una ecografía y vemos los quistes, ya sabemos que tenemos una enfermedad renal. O sea que no vamos a tener ninguna ventaja en hacer la SDMA. Así que en este caso no tiene ningún sentido. Me preguntan también si vale la pena hacer diálisis peritoneal. Yo creo que, bueno, hay un concepto con respecto a la diálisis, es que la diálisis solo se debe hacer para casos puntuales donde el gato puede recuperar su función renal. O sea, se haría para los gatos que por alguna circunstancia están sufriendo un bloqueo renal de cualquier tipo y que si nosotros reparamos eso, el gato puede seguir viviendo solo, sin la diálisis. Ahora, si ese gato va a necesitar diálisis para el resto de su vida, no tiene ningún sentido hacerlo. Y además el costo sería altísimo, la pérdida de tiempo de los propietarios también sería altísima, así que prácticamente sería imposible que eso funcione. Es más o menos lo mismo que decir de gatos con anemia de origen renal que le hagamos transfusiones cada 30 días. Es imposible que se pueda mantener eso. A ver.
Si está indicado, me preguntan si está indicado poner sonda urinaria. Bueno, en este caso no veo para qué, porque el gato no tiene un problema de eliminación de orina. Así que no le veo la razón para eso. Después me dicen sulfa más trímetro produce cialorrea, sí, en algunos casos, en algunos gatos produce, así que bueno, eso es algo que va a haber que ver la respuesta, o si lo usan o no. También se puede usar inyectable. Después, a ver, dice, un quiste en un riñón en un gato o cualquier otra raza no persa, ¿es también diagnóstico de PKD? No, generalmente no, pero yo si tengo un quiste en un gato que no es persa, lo contaría a ver qué pasa, porque podría ser, no es que, como les mostré, puede aparecer en otras razas también, bueno, en otros gatos, ¿no? Bien. Me preguntan si hay problema en administrar enrofloxacina 20 a 30 días. No hay riesgo si se mantiene la dosis correcta. Después me pregunta si la enfermedad se compensa. Bueno, la enfermedad renal se va a compensar mientras el gato le queden nefronas. Si no tiene más nefrona, cuando llegue al 10% de nefrona, ya no hay más compensación posible, así que no hay otra forma. La dieta renal, sí, habría que empezársela a dar a partir del momento que se hace el diagnóstico. No si es muy chico, ahí hay que tener en cuenta eso. O sea, yo lo que haría es, desde el momento que el gato presenta signología clínica y comienza a aumentar la creatinina, porque no sería muy bueno si uno encuentra, por ejemplo, al año, los quistes, todavía el gato necesita un buen nivel de nutrición para seguir creciendo y los alimentos renales tienen limitada la proteína y algunos otros cambios que no sería lo indicado para un gato muy joven. Pero sí a nivel, desde el momento que el gato empieza a subir la creatinina, tendría que comenzar a comer el alimento renal. La retinopatía, cuando es una alteración por la quinolona, es permanente. Bien. A ver, ¿qué más? Me preguntan a ver si puede haber quistes hepáticos. Puede haber, tan descrito en la literatura, no es lo más común, pero podrían estar en el hígado y en el útero también. Pero bueno, son cosas que no son tan frecuentes. Por supuesto que si vamos a hacer una punción de los quistes, tiene que ser bajo anestesia y con la guía de la ecografía, ¿no? ¿Cómo podemos retrasar la aparición de la enfermedad? No hay forma, por lo menos hasta este momento, no hay forma, porque los quistes se forman solos y van creciendo solos también, y entonces no tiene sentido, no se puede hacer nada contra eso. Lo de la SDMA ya lo contesté. Me pregunta Patricia si se puede manifestar la enfermedad en la 3, que me imagino será la fase 3. Bueno, en general la fase 2 tiene pocos signos clínicos. Así que sería al final de la fase 2 y al principio de la fase 3 donde aparecerían los signos clínicos. De todos modos, siempre lo ideal es que nosotros, siendo un persa, lo chequeemos en cuanto se pueda, lo antes posible, ¿no es cierto? Así que si a mí me traen un persa para vacunar y tiene 1 año, yo le mando a hacer una ecografía directamente, no importa, no esperemos que tenga síntomas. Yo ya la vez pasada, con las otras charlas que hago de medicina, de
urinar, de renal, siempre les digo, nosotros los veterinarios tenemos que llegar antes que la crisis renal. O sea, porque cuando llega la crisis renal ya no podemos hacer casi nada. Así que tratemos de ser preventivos en estas cosas. Bien. Bueno, lo de la dieta ya lo dije. ¿Cuál es la expectativa de vida de un gato con PKD? Bueno, es variable. Hay gatos que viven, por ejemplo, ahí uno de los casos esos que yo mostraba, que era justamente un británico, vivió 3 años, y después el otro, que era un persa, vivió 12 años. O sea que es muy variable porque no todos se manifiestan de la misma forma, no todos avanzan de la misma forma, algunos lo hacen más rápido, otros menos rápido, así que ahí la situación puede variar. También me pregunta si acidificadores de orina o uso de arándanos. Bueno, se podría hacer. Ojo con los acidificadores de orina, porque un gato con enfermedad renal ya entra en una acidosis metabólica. Siempre hay que tener en cuenta esto. Nunca, jamás hay que usar alimentos urinarios en gatos con enfermedad renal, porque están empeorando la situación. El uso de arándanos supongo que se podrá usar, yo no los he usado, tienen un efecto antiséptico, hay que ver cómo se le da al gato, no sé si le gustará el juguito de arándanos, pero bueno, sería una posibilidad. Acá me preguntan, ¿cuál es la frecuencia de encontrar PKD por cada 10 gatos predispuestos? Si se encuentra o ha encontrado PKD en otras razas o sus cruces. Bueno, ya te comenté todas las razas que pueden tener PKD. Yo lo he visto en varias. No tengo una estadística de frecuencia, creo que no existe. Pero hay que estar atento, como les dije, en todas las razas que tienen genética persa. Así que ahí hay que estar muy cuidadosos en esa situación. Andrea pregunta si una gata con PKD puede tener problemas durante el preñez y parto. Bueno, no por el PKD. O sea, salvo que esté ya en una edad muy avanzada y que tenga una insuficiencia renal. Pero el PKD en sí mismo no le tendría que traer ningún problema. No, Judith me pregunta si al detectar PKD, ¿cuánto está dañado el riñón? Bueno, depende en qué momento detectemos el PKD. Porque si nosotros detectamos al año de edad, a lo mejor el riñón tiene dañado solo un 10% de su estructura. Ahora, si lo detectamos a los 7, 8 años, cuando el gato hizo ya una crisis renal, ahí tiene dañado más del 70%. O sea que eso depende en qué momento lo vamos a encontrar. Los gatos no persas, si los gatos no persas también desarrollan PKD, pero con menos posibilidades. En general, es raro en otras razas que no estén relacionadas con los persas. Pero recuerden que hay muchas razas que están relacionadas con los persas. Entonces, ahí nos pueden aparecer gatos de, qué sé yo, Maine Coon, por ejemplo, tiene genética persa. Así que ahí es donde podemos tener esos problemas. Acá me pregunta Fabi, ¿cuántos meses lo más joven que se puede observar quistes en los riñones? Bueno, los quistes generalmente se observan, como dijimos, a partir de los 2 o 3 meses de edad, se pueden llegar a observar. Pero recuerden que si es negativo, no quiere decir que el gato va a ser negativo. O sea, hay que esperar hasta los 10, 12 meses para encontrar que el gato sea negativo y entonces decir que es negativo. El uso de meloxicam, preguntan si no es lo más indicado. Bueno, el meloxicam es el analgésico que más se puede, es el AINE que más se puede usar
en la enfermedad renal. Por supuesto que si hay otro, por ejemplo, una buprenorfina, sería mejor. Pero también se puede usar meloxicam. La ENRO va en la dosis que corresponde, por supuesto. Me pregunta si se pueden romper los quistes en la cavidad abdominal. Bueno, es muy raro porque la cápsula renal es muy, muy fuerte. Es muy, muy raro que se puedan romper. Yo nunca lo he visto, pero tampoco lo he leído en ningún lado. Si recomendaría convenia, me preguntan. La verdad que no. Yo no lo uso el convenia, lo uso muy poco y no me gusta mucho tampoco, ¿no? Aunque tiene la facilidad de que se le da una vez y dura 15 días, pero yo cada vez que lo usé nunca me dio buen resultado, así que yo no lo usaría. De todos modos, por supuesto, lo ideal sería hacer el cultivo y el antibiograma, ¿no? Me preguntan si se recomienda la ablación alcohólica con etanol de los quistes diagnosticados como terapia paliativa. Yo no lo recomendaría, ni tampoco lo vi en ninguna literatura eso, ¿no? Porque además no es un solo quiste. En general, la mayoría de las veces son muchos quistes, son varios. Así que, bueno, quizás sería lógico si hubiese uno solo, pero de la otra forma no creo que tampoco sirva de mucho si hay varios. Bueno, María me dice que tiene un paciente con quistes renales y hepáticos de 6 años. Y bueno, cuídala mucho, María, porque pobrecita se le va a complicar. ¿Qué fármacos me pregunta? Perdón. Esperen, porque se me corrió. A ver, me pregunta si existen quistes hepáticos. ¿Los ovarios es común en gatos? Bueno, no, los quistes de ovario no tienen nada que ver con el PKD, así que puede haber, pero no por el PKD. Me preguntan qué fármacos anestésicos. Los anestésicos acá no tienen ninguna variación, o sea, se pueden usar lo que se usan siempre, porque mientras el riñón tenga resto para funcionar, no hay ningún problema, se puede usar cualquiera. Fabio me pregunta si se podría cruzar el exótico y persa. Sí, ¿por qué no? Se pueden cruzar perfectamente. Lo que pasa que como el exótico, el pelo corto es dominante sobre el pelo largo, entonces vos cruzás exótico con persa y te salen exóticos, porque el pelo dominante es el pelo corto. El pelo largo ahí no saldría, salvo que, bueno, por ahí te sale un 25% si es que el exótico es heterocigota. Pero bueno, eso es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Joan me pregunta si un gatito diagnosticado por medio de análisis genético a temprana edad, pero todavía no desarrolla ningún problema renal, ¿cada cuánto se recomienda citarlo para revisión o realizarle estudios diagnósticos? Bueno, yo o sea, si lo diagnosticamos al año de edad, lo chequearía por lo menos cada 6 meses con una ecografía y con un análisis de sangre, para ir viendo cómo va apareciendo, porque hay gatos, como les dije, que ya a los 3 años pueden tener síntomas clínicos. Bueno, ya estamos en el tiempo.
Me preguntan por la propantelina, no sé, acá no tiene ningún uso la propantelina, así que no tiene nada que ver con este tema. Bien, furosemida, no sé, ¿para qué le van a dar furosemida a un gato que es poliúrico? Eso muchas veces me lo han preguntado. En la enfermedad renal crónica no tiene ninguna lógica usar furosemida. Si el gato ya es poliúrico, ¿para qué le vamos a aumentar la diuresis? No tiene lógica eso. Me pregunta por el azodín y hepatiquín en el estado. Sí, se puede usar, pero bueno, eso va a tener un efecto limitado porque en la medida que aumenten los quistes se va a destruir más tejido renal y en ese caso no se va a deteriorar mucho más la condición, ¿no es cierto? No, alimento medicado, yo no dije que no hay que dar alimento medicado. Dije que a partir de que el gato tenga valores altos, o sea, que pase a la fase 2 de la enfermedad renal, a partir del más de 1,6 de creatinina, ahí habría que empezar habría que cambiar a un alimento renal, no urinario. Ojo con eso, que me parece raro que todavía haya veterinarios que se confunden, pero una cosa es una enfermedad renal y otra cosa es una enfermedad urinaria. Bueno, ya es la hora. Les agradezco mucho a todos haber participado. Les vuelvo a repetir, si les interesan estos temas, van a estar en el curso 2 de Medicina Felina. Y bueno, y si no, nos seguiremos encontrando en el espacio del foro de veterinarios en web. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo grande. Cuídense. Un abrazo virtual, porque por ahora no nos podemos dar abrazos verdaderos. Pero bueno, estén todos bien y tratemos de pasarla la mejor posible. Chao, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la participación. Les recuerdo a todos los participantes que a partir de mañana podrán encontrar el link con el grabado de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado de Medicina Felina 2 se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@veterinariosenweb.com. Están todos invitados. Muchas gracias y buenas noches.